Bendiciones, buenos días para todos los hermanos, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hoy estamos agradecidos que nuevamente podamos acercarnos juntos a la palabra del Señor para que nuevamente juntos podamos acercarnos al testimonio que las Escrituras tienen acerca de nuestro Señor Jesucristo, testimonio que es conocido en la medida en que nosotros nos acercamos a leer la palabra, a pedirle al Señor que a través de su Espíritu, el Paracletos, pueda iluminarnos y pueda darnos luz y verdad acerca de ella, hermanos. Estamos en estos momentos considerando una serie, un comentario a la epístola de Judas. Hoy sería nuestra reunión número 7, donde en las reuniones anteriores estuvimos tratando exegéticamente algunas porciones del libro de la epístola de Judas. Entonces, en el día de hoy vamos a darle continuidad, amados hermanos, a esta epístola muy importante para todos los tiempos, porque el corazón del hombre no ha cambiado, hermanos. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Entonces, como el corazón del hombre sigue siendo el mismo, el Espíritu Santo nos dejó esta epístola para que fuera de aplicación en todos los tiempos, ¿cierto? Entonces, a través de ella podemos identificar los falsos maestros, cuáles son sus características cuando se tratan de introducir en medio de las iglesias, ¿cierto? También esta epístola fue dada como mandamiento a Judas, el escritor, para que podamos combatir por la fe. Es necesario entonces que podamos conocer cuáles son las doctrinas fundamentales, principales del Evangelio, y a través de esta epístola efectivamente podamos presentar una defensa de la fe. Entonces, hermanos, vamos a darle continuidad a esta serie en la cual nos hemos introducido ya hace 6 reuniones. Hoy sería la reunión número 7 y vamos entonces a mirar qué es lo que nos dice el Señor a través de la palabra, qué podemos aprender nosotros de ella a través de esta epístola, que es, como dijo algún teólogo, una de las epístolas olvidadas del Nuevo Testamento, porque es una epístola no muy larga como las epístolas a Romanos o Corintios, ¿cierto? Entonces, pero igual sigue siendo la palabra inspirada por Dios, sigue siendo la palabra que nos ayudará al crecimiento espiritual, sigue siendo la palabra que nos va a ayudar a perfeccionarnos de acuerdo a lo que dice segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, hermanos, acerquémonos nuevamente a la palabra del Señor y hoy vamos a considerar una perícopa nos tocaría hoy Judas, capítulo único. Vamos a leer desde el verso 17 al 19. Esos 3 versículos serían los que hoy vamos a considerar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Judas, capítulo único, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Padre, encomendamos delante de tu presencia este tiempo en tu palabra. Oramos para que tú nos des luz y verdad por el Espíritu Santo y oramos para que tú seas nuestro sustento. Oramos para que nos ayudes a tocar la realidad de tu palabra, aquello que querías decir a los receptores originales de la carta cuando inspiraste a Judas a escribirlo. Así que oramos para que tú nos enseñes, nos instruyas y sea nuestro sustento, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos hoy a continuar con esta epístola importantísima del Nuevo Testamento. Recuerde que en la reunión anterior hablamos acerca de la profecía de Enoc, que Judas,
cree que la profecía de Enoc fue dada por el propio Enoc, el patriarca antediluviano, y la incorporó en esta epístola para hablar acerca del destino que le espera a los falsos maestros, a los que quieren pervertir el mensaje puro, limpio de salvación. Eso fue lo que vimos en la reunión anterior. Judas entonces estaba hablando del juicio que le iba a venir a los falsos maestros, a los que están distorsionando el evangelio y a los que siguen ese tipo de enseñanzas y esa disolución. Y entonces colocó como ejemplo la profecía del antediluviano Enoc, donde hablaba de la segunda venida del Señor o del regreso de Jesucristo, aunque no sabíamos, no creemos que de pronto él sabía que era el Señor Jesucristo, pero habló acerca de esa profecía y habló entonces lo que le esperaba a todos estos impíos que no se arrepintieron de sus obras impías, de estar hablando mal del Señor, de estar tergiversando el testimonio de la palabra. Y dijimos que esta epístola es muy propicia en este tiempo, hermanos, por causa de que se han proliferado las falsas enseñanzas. Estamos en un tiempo donde las enseñanzas por internet han aumentado, las enseñanzas en televisión, las enseñanzas en internet, ¿cierto? Las enseñanzas en libros. Entonces es necesario que a través de la escritura coloquemos una base muy clara para que podamos distinguir cuando algo es verdadero y falso, para que podamos colocar en la balanza a través de las escrituras las características de aquellos falsos maestros. Y recuerde, se hacen llamar, la escritura habla de ellos como falsos maestros porque son enseñadores, pero son falsos. Son maestros, pero son falsos. Entonces necesitamos, como parte del cuerpo de Cristo, tener armas y herramientas para poder entonces distinguir, discernir. Y la palabra del Señor nos da esas herramientas para que nosotros podamos distinguir, discernir en las asambleas cuando se introducen este tipo de personas. Y cuando nosotros conozcamos a algún maestro y si le veamos estas características, podamos entonces saber que es un falso maestro y no ir en pos de sus pasos, no seguir las disoluciones de estos. Entonces, hermanos, hoy nos corresponde los versos 17 al versículo 19. Vamos a ver 3 versos hoy en las cuales Judas va a continuar con aquello que empezó, con aquella idea que empezó a los receptores originales de la carta. Empieza diciendo: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recuerde que acabó de hablar Judas a los hermanos receptores originales de la carta, de que estos a los cuales va a venir la condenación si no se arrepienten, dijo que eran murmuradores, querellosos y que andaban según sus propios deseos y hablaban cosas infladas. Esas eran las características que estaba dando Judas acerca de estos falsos maestros. Pero ahora dice, pero vosotros, amados, o sea, le dice a la iglesia que no vaya a seguir el camino de estos falsos maestros. Y por eso le dice pero, o más vosotros, ¿cierto? Y utiliza un término que ya lo utilizó en el versículo 3. Dice amados, ¿cierto? Entonces los llamó así en el verso 3, porque recuerde que cuando vimos el versículo 1 y vimos algo muy breve de crítica textual, dice que son amados en Dios el Padre. Entonces, de la misma manera como el Padre amaba a los elegidos, a los escogidos, a los receptores de la carta, también Judas aprendió, por el amor que Dios derramó en su corazón, a amar con amor ágape a estos hermanos. Y por eso les escribe y les dice amados. ¿Y qué le dice a estos amados? Recuerde que cuando uno ama, busca el bien de las personas. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, siempre debemos procurar el bien de ellos. Y es por esa razón que Judas les escribe, porque les ama. Tenía mucha urgencia, como dice el versículo 3, de escribir, porque vio que la iglesia estaba en peligro, hermanos.
Y es aquí cuando también nosotros manifestamos el amor hacia la casa de Dios. Al ver que la iglesia está en peligro, ¿cierto? Y el peligro era representado por estos falsos maestros introducidos en las iglesias. Entonces, ¿qué le dice a estos amados, a quien él ama en verdad? Tened memoria. Y esta palabra, tened memoria, su forma verbal es pasivo imperativo. Cuando nosotros vemos una palabra que su modo es imperativo, quiere decir que es un mandamiento de parte del Señor. Pero aquí llama la atención porque está en pasivo. Y cuando un verbo está en pasivo, quiere decir que la acción la va a hacer otro. Entonces, mire, hay un mandamiento de tener memoria, pero su forma es pasiva. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros conciliar esto? Sencillo, hermanos. Recuerde que el Espíritu Santo, el Paracleto, está haciendo una obra en la iglesia, ¿cierto? Y vamos a leer esa obra en Juan, capítulo 14, Juan 14, verso 24, los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. Juan 14, verso 26. Juan 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, hermanos, estamos viendo que hay un mandamiento de tener memoria o recordar y acordarnos de las palabras dichas por los apóstoles. Entonces, es un mandamiento del Señor para nosotros y era un mandamiento que el Señor le estaba dando a través de Judas a la iglesia, que se acordara de las palabras, que tuviera memoria y que las recordara. Pero la forma es pasiva. Entonces vemos que el que nos va a recordar todo lo que Jesucristo dijo, incluso los apóstoles, va a ser ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, en comunión con el creyente, va a llevar a cabo el cumplimiento de este mandamiento. El Espíritu Santo mismo nos va a recordar las palabras, ¿cierto? Naturalmente que para recordarnos las palabras, nosotros los cristianos, y escúcheme bien, hermano, nosotros los cristianos debemos estar leyendo constantemente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos el trabajo, la tarea y la encomienda del Señor, que su palabra no se aparte de nuestra boca, entonces el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Y por eso cuando dice acá, tened memoria, es porque efectivamente el Espíritu Santo va a traer aquello que hemos escuchado y leído de Dios en su palabra. Esto no es un acto de magia, hermanos. Esto es un acto que el Espíritu Santo va a hacer desde lo que el creyente tenga en el interior. ¿No lo dice la Biblia? De la abundancia del corazón hablará la boca. Quiere decir entonces que en la medida que estamos llenándonos de las palabras del Señor, entonces el Espíritu Santo va a ir recordándolas y va a traerlas a memoria. Esa experiencia la tuvieron los apóstoles, por ejemplo, Pedro en Pentecostés, cuando dice que esto fue lo que dijo el Espíritu Santo, lo que dijo por boca de David. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Les recordó aquellas palabras que ellos leían, hermanos, ¿cierto? Entonces empieza diciendo, pero vosotros, amados, tened memoria, ¿de qué? Ya lo dijimos, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en esta palabra? Que los apóstoles, a través de la enseñanza oral, ya habían advertido a los hermanos de que se iban a introducir falsos profetas en medio de las iglesias. Esto no debería haberlos escandalizado porque ya el Espíritu Santo lo había profetizado a través de los propios apóstoles, ¿cierto? Entonces, ahora el llamamiento es que nosotros debamos mantener en la mente las enseñanzas de los apóstoles.
nosotros debemos mantener en la mente las enseñanzas de los apóstoles que hablaron inspirado por el Espíritu, hablaron en el nombre del Señor y hablaron con la autoridad del Señor. Entonces, al nosotros mantener esas enseñanzas en nuestra mente, hermanos, vamos a ser guardados. Y por eso la insistencia en que nosotros estemos expuestos constantemente a las enseñanzas de la palabra y a la palabra del Señor. Por eso la iglesia debe tener reuniones regulares de enseñanza de la palabra por los maestros. ¿Por qué? Porque al exponer a la iglesia a la palabra y a las enseñanzas de las Escrituras, entonces la iglesia va a ser fortalecida, la iglesia va a ser guardada, la iglesia va a ser ayudada, amados hermanos. Entonces, acá vemos en este versículo un llamamiento a volvernos sin condiciones al estudio de la palabra para vivir una vida conforme a lo que los apóstoles del Señor y el propio Señor nos enseñaron, hermanos, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo la importancia de que nosotros como cristianos, hijos de Dios, en nuestras asambleas levantemos la palabra del Señor. Por eso el Espíritu Santo apela a que se tenga memoria de las palabras, inicialmente las orales y también memoria de las palabras escritas en la carta. Ya vamos a mirarlas, amados hermanos. ¿Listo? Entonces, hermano, vosotros tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, o sea, los apóstoles. ¿Qué decían los apóstoles? En el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, nosotros dijimos en la primera reunión de introducción que creemos que Judas se basó en el testimonio de Pedro escrito para poder también escribir su carta. Entonces vamos a ir a Pedro, donde vamos a ver las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo, lo que ellos decían acerca de esto, ¿cierto? Porque efectivamente Judas está teniendo como base la epístola de Pedro y él no se cuenta entre los apóstoles. Y por eso remite a que se puedan tener memoria de las palabras dichas por los apóstoles. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijeron los apóstoles del Señor Jesucristo. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Para los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Sí ves? Entonces estamos viendo que Judas está teniendo en cuenta las palabras del Señor dichas por los apóstoles. De la misma manera, nosotros debemos tener muy presente esas palabras, así como Judas lo hizo para escribir su epístola, porque al tener presente esas palabras en nuestro corazón, ellas nos van a ayudar a poder vigilar, discernir, guardar, saber qué es verdadero, saber qué es falso en medio de las iglesias, hermanos, ¿cierto? Entonces dice que en el postrer tiempo, dice Judas, habrán burladores. Cuando la Biblia, a través de los apóstoles en el Nuevo Pacto, habla de los postreros días o los últimos días, gemeras escatos, se está refiriendo a partir de la encarnación de Jesucristo hasta la manifestación de su segunda venida. Esos son los postreros días. Entonces es la era en la que nosotros estamos, en la cual se refiere a los últimos días, hermano. Entonces en los últimos días iba a suceder algo. Y recuerde que Judas está trayendo estas palabras para que las relacionemos en el ambiente de la iglesia, porque estos falsos se habían introducido en medio de las iglesias y ese era el peligro. Por eso Judas, movido por el celo del Señor, por su casa y su obra, les escribe, hermanos. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos combatir
esta situación, porque efectivamente constantemente se van introduciendo estos hombres en las iglesias, se hacen pasar por maestros, así que es necesario que nosotros los estemos combatiendo a través de las enseñanzas de la palabra. Entonces dice Judas que en los postreros tiempos habrán burladores, se manifestarán burladores. ¿A qué se refiere Judas cuando habla de burladores? Creemos que se está refiriendo a lo que dice en la misma epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Recuerda que ya leímos el 3, que es lo que cita Judas. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, mira lo que dicen los burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, hermanos, estos burladores, según lo que refiere Pedro, eran los que se mofaban o se burlaban o se reían del anuncio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vivían una vida de burla en contra de la revelación bíblica y en contra de la enseñanza bíblica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se burlaban? Diciendo que las cosas están iguales, que eso de la segunda venida del Señor no era tan cierto, hermanos, ¿cierto? Entonces se mofaban, se burlaban de esa predicación y de esa revelación que Dios había dado a la iglesia. Ellos decían, las cosas permanecen iguales desde el principio de la creación. Entonces no creían que el Señor Jesucristo iba a venir a juzgar a los hombres impíos, ¿cierto? Y eso estaban enseñando en las iglesias, hermanos. Eso estaban enseñando en las iglesias. Como unos hoy que dicen que la venida de Jesucristo es espiritual, que Jesucristo ya vino. Los testigos de Jehová dicen que vino en 1914 y vino en espíritu. Otros creen que no va a venir por segunda vez a juzgar a los hombres. Es una enseñanza antibíblica que socava el fundamento de la segunda venida del Señor que enseñaron los apóstoles a través de las escrituras sagradas, hermanos. Entonces, por eso nosotros debemos estar alerta y predicar en contra de eso, amados hermanos. Entonces, estos burladores que iban a venir en los postreros tiempos, que estamos en los postreros tiempos, iban entonces a burlarse en lo relacionado con la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué más características tienen estos burladores? Volvamos a Judas capítulo 1. Los que decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Hermanos, vamos a leer esta parte de la Biblia textual, porque creo que lo traduce más literalmente. Verso 18. Que vivirán según sus propias pasiones impías. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres? Recuerde que son irredentos, o sea, no son redimidos, no porque Dios no los quiera redimir a través de la sangre de su Hijo. Son irredentos porque ellos no aceptaron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos son seducidos por su propia concupiscencia, ¿cierto? Y esa concupiscencia llega a tal punto, a tal grado, que después de haberla concebido, da a luz el pecado y da a luz la muerte, como dice Jacobo Santiago en el capítulo 1, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermanos, estos falsos maestros son rebeldes a la enseñanza bíblica de la santidad, del apartamiento y del alejamiento del pecado, del alejamiento de la vida carnal, del alejamiento de la carne y de las obras de la carne. Son rebeldes a esa enseñanza, a esa verdad divina, y viven según sus propios deseos naturales, ¿cierto? Son los propios deseos naturales de un hombre no regenerado. No pueden vivir una vida espiritual, no pueden vivir libres del poder del pecado, porque ellos quieren vivir de acuerdo a su propia naturaleza caída y a los deseos de la misma. Por eso dice entonces
en la Biblia textual, que vivirán según sus propios deseos impíos. Recuerde, son impíos que se hacen pasar por maestros, hermanos. Tengamos cuidado, estemos alerta y estemos vigilantes, porque una de las estrategias del diablo es introducir maestros falsos en las iglesias, hermanos. Tengamos mucho cuidado, guardemos a los hermanos. Entonces, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malos deseos o vivirán según sus propios deseos impíos. Entonces, estos no pueden vivir una vida acorde al Espíritu Santo. Estos no pueden vivir una vida acorde a la verdad y a la piedad. Estos van a tener una vida completamente contraria y nosotros los vamos a identificar por su forma de vida. Recuerde que el árbol se va a conocer por su fruto, no por lo que dice. Porque muchas personas pueden predicar bien, pero interiormente no son creyentes, no son nacidos de nuevo, ¿cierto? Entonces aquí Judas se está refiriendo a estos, que andarán o vivirán según sus malvados deseos. Y va a mostrar algunas características. 3 características para que nosotros tengamos en cuenta, amados hermanos, y los podamos identificar y podamos confrontar estas situaciones. Estos, ¿quiénes? Los falsos maestros, y nuevamente el Espíritu Santo vuelve a traer este pronombre demostrativo jutos, que es enfático y que hace referencia a estos falsos maestros. Judas ha utilizado muchas veces este pronombre demostrativo para referirse enfáticamente a ellos. Estos tienen 3 características por las cuales nosotros podemos reconocerlos, a los falsos maestros. 1, estos son, y aquí esta palabra, eisen, viene del verbo eimi y está en presente activo. Quiere decir que estos tienen la obra de ellos es una acción continuada. O sea, lo podemos reconocer porque es la forma natural y habitual de vida que ellos tienen. Estos son ¿quiénes? Los que causan divisiones, hermano. Aquí está una de las características para identificar a los falsos maestros. ¿Qué hacen? ¿Qué constantemente hacen? Son los que causan división. Hermano, ojo, porque esto es un serio pecado de tratar de herir o mutilar el cuerpo de Cristo. Ojo, porque estos son personas que rompen los límites que Dios ha puesto en su palabra para la vida del creyente, para la comunión del creyente y para el testimonio de la iglesia. Esta es una evidencia de un falso maestro. Causa división en medio de las iglesias, hermano. Y generalmente cuando nosotros vemos la experiencia, nos damos cuenta que todas las divisiones tienen origen en aquellos, escuche, que no se sujetan a la palabra de Dios y tienen propuestas nuevas, propuestas diferentes que buscan con ello atraer seguidores así. O sea, buscan introducirse en medio de las iglesias, ¿cierto? Tener ideas nuevas, no se someten a las autoridades representativas, no se someten a lo que dice la palabra. Entonces, con su propuesta, sacan a los hermanos de las asambleas para que los sigan a ellos, ¿cierto? Eso es una característica de los falsos maestros, son divisivos. Y la división es una obra proveniente de los infiernos. La división es una obra proveniente también de la carne. ¿Por qué lo decimos así? Porque el Espíritu Santo no guía a la división, el Espíritu Santo guía a la unidad. Entonces, hermano, esto es un ataque directo en contra de la unidad de la iglesia que representa la unidad de la Trinidad, amados hermanos. Por eso es un pecado
tan peligroso. Y esa es una de la experiencia propia de los falsos maestros. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 16. Los hermanos que quieran acompañarnos con su Biblia, Romanos, capítulo 16, verso 17. Mire cómo dice el apóstol Pablo cuidando a la iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, o sea, téngalos en cuenta, mire quiénes son, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y qué más, y que os apartéis de él. Entonces, hermanos, aquí hay una advertencia muy seria de parte del Espíritu Santo a la iglesia. Ojo, porque los falsos maestros en su experiencia de vida solamente causan divisiones. Y los apóstoles, a través de las enseñanzas dirigidas por el Espíritu Santo, estaba tratando de guardar a la iglesia, guardar la unidad de la iglesia. Hermanos, toda aquella persona que ha creído en Jesucristo, que ha creído en el Señor, se ha arrepentido de sus pecados, se ha arrepentido al mensaje del Evangelio, como dice Jesucristo en Marcos, arrepentíos y creed al Evangelio. Toda persona que ha tenido esta experiencia ha pasado de muerte a vida y ahora es puesta en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ahora hace parte del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces el diablo está trabajando para poder quebrar esa unidad y utiliza la carne de estos falsos maestros para introducir división. Pero si usted mira Romanos 17:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Quiere decir que Dios va a tratar los problemas de división. Y mire que lo está relacionando con una obra satánica, hermano. Ojo, porque es una manera de identificar a estos falsos maestros. Por el tipo de obra que tiene, son divisivos. Volvamos. ¿Qué más evidencia podemos encontrar en estos hombres para identificarlos? Lea su Biblia. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, hermanos. ¿Sí? Y aquí, esta palabra sensuales es la palabra griega los psikikoi. Viene de la palabra griega los psíquicos. ¿Cuáles son los psíquicos? Esta palabra psíquicos viene de la palabra psique, que es alma, ¿cierto? Entonces, la Biblia de Jerusalén traduce, viven una vida solo natural sin tener el espíritu. Entonces, ¿quiénes son los psíquicos? Los que viven por su alma solamente. Siguen los instintos naturales del alma y no son guiados por el Espíritu de Dios. Mire cómo traduce la Biblia Bover Cantera. Estos son los que introducen divisiones animales. ¿Por qué le llama aquí animales? Porque anteriormente en el latín se le llamaba a las almas ánima. Entonces estos animales quiere decir que vivían por la vida meramente almática. Hermanos, esta es una característica de estos falsos maestros que solo pueden vivir por la vida natural, por el yo. Recuerde, hermanos, que lo preeminente en el hombre cuando Dios lo creó era el espíritu, era lo prominente en el hombre. El hombre debía ser regido por el Espíritu Santo y debía ser el Espíritu Santo el impulso de su vida, la fuerza de su vida, y el hombre debía vivir a partir del Espíritu Santo. Y Dios coloca en el huerto de Edén el árbol de vida para que el hombre coma de él y pueda vivir entonces su vida en dependencia de la dirección del Espíritu. Recuerde que el árbol de vida representa a la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Entonces el hombre peca en el huerto y entonces ahora vive solamente por su alma. Ahora su vida solamente la vive desde el poder del alma pecaminoso, ¿cierto? Entonces cuando nos acercamos a Cristo, el Señor nos llama y creemos en Él. Ahora el creyente, el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo para que el creyente viva por la vida espiritual, o sea, su fuerza
la vida de él sea dependiente siempre desde el Espíritu en su interior. Pero eso sucede cuando el cristiano está en una comunión íntima y plena con el Señor. Entonces estos a los que se refiere Judas, los psíquicos, eran aquellos que vivían por la carne y por el yo personal. Vivían una vida como una persona que no ha sido regenerada. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta, evidenciar por la palabra y el Espíritu, cuando están estas personas en medio de nosotros viviendo una vida meramente psíquica, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, Dios nos muestra cómo es la experiencia de aquel que no tiene el Espíritu, porque recuerde que dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu o que no tienen espíritu, dice el texto griego. ¿Cómo así que no tienen espíritu? Recuerde que estos son irredentos, que estos falsos maestros no son salvos. Entonces, si no son salvos, no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, viven en sus pecados, viven en su naturaleza pecaminosa y viven siendo personas psíquicas. O sea que viven solamente con lo que depende del alma. Un alma que no ha sido pasada por el proceso de transformación porque no tiene el Espíritu Santo. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos. Vamos a ir a Romanos. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 9. Los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias, Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuche su Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, hermanos. Entonces, ¿cuál es la señal de la realidad del ser cristiano? Que el Espíritu Santo está inhabitando en cada creyente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona cree en el Señor? El neuma divino, el Espíritu Santo, se acerca al neuma humano, al espíritu humano, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, entonces le comunica la vida de Dios, le comunica el testimonio de Jesucristo y toma a su cargo, ¿cierto?, la función del Espíritu para orientarlo, para conducirlo y ayudarlo a vivir una vida en la esfera de la santidad, amados hermanos, ¿cierto? Pero recuerde entonces que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Y si no es de Cristo, no tiene más que vivir por la vida carnal y manifestar las obras de la carne, de las cuales habla el apóstol Pablo. ¿En dónde? En 1 Corintios, en Gálatas capítulo 5, del 19 en adelante, que habla de las obras de la carne. Entonces nosotros podemos identificar estos falsos maestros por la experiencia de vida que tienen, por la esfera de vida en la que ellos caminan, ¿cierto? Van a caminar como hombres naturales, psíquicos, que no tienen el Espíritu Santo. Entonces vemos cuáles son las obras. Son contenciosos, vanagloriosos, soberbios, no se sujetan a ninguna autoridad representativa ni las autoridades divinas, causan divisiones en medio de la palabra, en medio de las iglesias, hacen sus propios grupos porque no se someten a nadie, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros podemos identificar por las obras a estos psíquicos que andan según su propia naturaleza. Y entonces la característica de estos psíquicos es que no tienen el Espíritu, no tienen al Espíritu, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí vemos nosotros que estos son psíquicos y los que tienen el Espíritu y viven vidas espirituales son los neumáticos, que son los espirituales. Entonces, psíquico es lo contrario de neumático, porque los neumáticos son espirituales, tienen rebosante la vida del Espíritu en sus vidas. En cambio, los psíquicos carecen de toda vida espiritual.
Hermano, esa es la experiencia de los falsos maestros, ¿cierto? Cuando tú te acercas a una asamblea, a alguna iglesia, con la palabra y con el Espíritu, tú puedes discernir quiénes son estos falsos maestros, estos falsos profetas. Recuerda que ya hemos dado muchas características anteriormente. Recuerda cómo son ellos, como dice Judas en los versos anteriores, ¿cierto? Menosprecian a los demás hermanos porque solo en ellos se halla el verdadero conocimiento, que las cosas fueran mejores si ellos mismos las harían, que ellos no se someten a ninguno de los ancianos, obispos, pastores de las asambleas, porque ellos mismos son la autoridad, no se someten a la palabra del Señor, porque ellos mismos tergiversan las escrituras, causan divisiones en medio de las iglesias, rompen el vínculo de la unidad del cuerpo de Cristo en cada iglesia. Hermanos, podemos identificarlos. Podemos ver las escrituras cómo nos advierte acerca de este tipo de personas. Y entonces recuerde que esta es una epístola apologética que fue dada para combatir por la fe, hermanos, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo cada vez más por la palabra nos está dando herramientas y armas para poder discernir, para poder guardar la iglesia, porque esa era una de las maneras en que el Espíritu Santo iba a proteger a la iglesia, a través de la palabra. Y por eso es necesario que estemos predicando esto, por eso es necesario que estemos exponiendo esto, hermanos. ¿Para qué? Para combatir a los falsos maestros, para instruir a la iglesia en estas verdades necesarias, hermanos. Y si algún falso maestro y si algún hermano puede reconocerlo por esta palabra, por las escrituras, por la epístola de Judas, les decimos que es hora de volvernos a Jesucristo. Es hora de que se vuelvan al camino recto, al camino verdadero, al camino de la piedad, al camino que nuestro Señor Jesucristo trazó a través de la palabra, a través de los apóstoles. Jesucristo es el único camino al Padre. No hay salvación fuera del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios estableció la conducta de vida de cada uno de sus hijos, amados hermanos. Entonces, si alguno que me está escuchando está siguiendo algún falso maestro, es hora de que examine la palabra del Señor y se vuelva a la luz de la palabra y decida por Jesucristo, el Señor, y su palabra. Amén. Entonces, hermanos, esta fue la porción que consideramos el día de hoy, Judas 17 al versículo 19, donde nos exhortaba a través del Espíritu Santo a retener, a tener memoria, a acordarnos y a estar constantemente en las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, para fortalecer a la iglesia, para instruirla, para llevarla cada vez a la maduración, hermanos amados. Entonces le damos gracias al Señor este tiempo donde nos permitió considerar esta porción breve de la palabra. Dios mediante, en la próxima reunión consideraremos del verso 20 al versículo 24 al versículo 23, ya culminando la epístola, hermanos. Oramos entonces para que el Señor pueda utilizar su palabra, fortalecer a la iglesia, edificarla en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das para estar a tus pies y a los pies de tu palabra. Oramos para que tu palabra siempre sea abierta en nuestro corazón. Santifícala y multiplícala al 100 por 1. Queremos ser cristianos de 100 por 1. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos nuestros hermanos. Que la paz del Señor sea en cada corazón.